Nikola Tesla aparece en escena junto a su viejo compatriota campesino y el hombre mantiene en marcha toda su explotación gracias a un extraño aparato. Sus pilares clavados en la tierra parecen captar un flujo electromagnético, fundamentalmente magnético, que alimenta generadores y mueve la granja entera. Esta imagen inicial provoca asombro y plantea un primer misterio sobre lo que realmente perseguía Tesla con sus inventos. Al escuchar el nombre de Tesla, muchos piensan automáticamente en automóviles eléctricos o en energía sin cables, pero la figura real de Nikola Tesla estaba obsesionada con la vibración, la frecuencia y la energía en sentido amplio. Durante décadas, aceptamos la versión de que su interés principal era la electricidad tal como la entendemos hoy. Sin embargo, una reciente relectura realizada por una inteligencia artificial sobre una de sus patentes más enigmáticas del siglo pasado muestra que quizás estuvimos equivocados. Un equipo de investigación privado muy discreto y al que llamaremos EtherX Labs alimentó a su nueva inteligencia artificial con todo lo que pudieron recopilar de Tesla, cada una de sus cientos de patentes, los diagramas más complejos, las notas garabateadas en los márgenes de los libros, cada carta pública al diario neoyorquino y miles de páginas de archivos desclasificados del FBI. Su objetivo no era estudiar al inventor como lo haría un historiador humano. Su meta fue que el sistema pensara como Tesla, que rastreara patrones que los investigadores humanos, cargados de prejuicios y limitaciones, no alcanzarían a ver. La máquina empezó a conectar puntos hasta que uno de ellos comenzó a parpadear en rojo. Se trataba de una anomalía. La patente estadounidense número 1.655.114, registrada en los años 20 del siglo XX, específicamente el 3 de julio de 1928, bajo el título público de Aparato para la utilización de la energía radiante. A primera vista, la patente parecía un invento extraño más de Tesla, una antena representada como una placa metálica plana sostenida en lo alto, conectada por un cable a un condensador que acumulaba carga y que a su vez se descargaba hacia algún receptor, un motor, una lámpara. Durante casi un siglo, esa construcción fue interpretada por muchos como un intento de panel solar primitivo o, en el mejor de los casos, como un sistema para captar radiación cósmica, pequeños y energéticos partículas provenientes del espacio. Los ingenieros y los físicos que estudiaron el documento llegaron a la misma conclusión práctica. Como fuente de energía era inútil y ridículamente ineficiente, incapaz de generar más que suficiente electricidad para mover un reloj de pulsera, y por eso la idea fue archivada como un callejón sin salida. La inteligencia artificial, sin los prejuicios del especialista humano, no se detuvo en esa primera lectura. Analizó las proporciones matemáticas exactas del diagrama, el tamaño de la placa, las distancias en el cableado, la capacidad del condensador, y las cruzó con la otra gran obsesión de Tesla, la frecuencia de resonancia del propio planeta Tierra. Tesla no solo intentaba transmitir energía desde su torre en Wardenclyffe, aspiraba a producir vibraciones, a hacer que la Tierra resonara como una gigantesca diapasón. La IA corrió miles de simulaciones y comprobó que, tal como aparece en el registro oficial, el aparato de 1928 no serviría eficientemente como captador de energía. Pero entonces, la máquina hizo algo que ningún humano había intentado: invirtió el diagrama. En lugar de verlo como receptor, lo imaginó como transmisor. ¿Y si la placa no era una antena para recibir, sino un proyector afinado para emitir una frecuencia concretísima? A partir de ese cambio de perspectiva, las matemáticas encajaron. El dispositivo dejó de ser un motor, se transformó en un afinador, en un resonador. La IA ejecutó la primera simulación basada en ese modelo invertido y encontró que si se aplicaba una gran potencia al conjunto de 1928, el aparato proyectaría un haz energético de alta especificidad. No sería un rayo dirigido al espacio, sino una emisión sobre la ionosfera, la piel eléctrica del planeta. Según el modelo, al calentar y modular regiones concretas de la ionosfera, sería posible inducir sistemas de alta y baja presión, dirigir huracanes, provocar sequías o, en resumen, manipular el tiempo atmosférico desde una caja pequeña ubicada en el suelo.
Esa conclusión remite directamente a teorías contemporáneas sobre programas como el de Alaska, famoso en conspiraciones, y sugiere que Tesla podría haber tenido la hoja de ruta de una máquina del clima ya en 1928. Pero la investigación de la IA no se detuvo en la posibilidad de un arma meteorológica. Al cavar más hondo, el sistema encontró una segunda y todavía más inquietante función, una que enlazaba la ingeniería con lo biológico. Para comprender ese hallazgo hay que situarse en 1918, época en la que no solo terminaba la Gran Guerra, sino que estallaba la pandemia llamada gripe española. En apenas 2 años perdió la vida más de 50 millones de personas en todo el mundo, cifras que superaron las de la propia guerra. La infección podía abatir a una persona sana en 24 horas. Nikola Tesla, residente en la ciudad de Nueva York, uno de los lugares más golpeados, fue testigo de esa catástrofe. Es importante recordar además que Tesla no era solo un genio de los circuitos, era un germófobo obsesivo. Tenía rituales extremos para evitar el contagio. Usaba 18 servilletas en cada comida, rehusaba dar la mano, calculaba los pies cúbicos de sus habitaciones de hotel para asegurarse de que hubiera suficiente aire. Vivía en un estado de temor constante a enfermarse y buscó durante toda su vida herramientas para controlar su entorno y, en lo posible, el caos natural. La IA reexaminó inventos públicos como la llamada vara violeta, un dispositivo portátil que emitía una descarga de alta frecuencia y una luz violeta, vendido como panacea contra males variados, incluida la gripe. La comunidad médica lo calificó de charlatanería, una pieza de entretenimiento médico sin mayor eficacia. La IA, sin embargo, propuso que esa vara fue un señuelo, la versión pública y superficial de un proyecto mucho más serio y secreto. El verdadero dispositivo, según la máquina, era el resonador de 1928. La inteligencia artificial cruzó la pista de Tesla con la obra de un inventor periférico olvidado llamado Royal Refe, quien afirmaba haber construido microscopios universales capaces de observar virus vivos, algo que los microscopios electrónicos modernos, según Refe, no conseguían. Su gran propuesta era que todo patógeno tenía una frecuencia vibratoria mortal única. Detectando esa frecuencia y proyectándola contra el agente, se podría destruirlo sin dañar los tejidos sanos, de la misma manera que una nota afinada puede quebrar una copa de cristal. En la década de los años 30, Refe habría curado supuestamente a 16 pacientes terminales antes de que su laboratorio fuera destruido y su trabajo relegado al olvido. La IA de EtherX Labs halló una lista supuestamente perdida de esas frecuencias letales de Refe y la comparó con las relaciones armónicas y las proporciones matemáticas del documento de Tesla de 1928. El resultado fue una coincidencia extraordinaria. Según el modelado, el resonador de Tesla no era solo una máquina del clima, podía funcionar como dispositivo rifeano, un aparato vibracional no invasivo capaz de anular virus a distancia. En esa lectura, Tesla no estaba diseñando un motor para mover molinos, estaba intentando destruir la gripe española. ¿Por qué ocultar una máquina que curaba enfermedades? La IA respondió con frialdad a esa pregunta. Si un dispositivo puede sintonizar la vibración mortal de un virus, también podría, con una diferencia de ajuste, resonar frecuente y letalmente contra células sanas, un corazón, una neurona, un órgano vital. La misma precisión que permite sanar puede permitir matar sin dejar huella visible en el cadáver, simulando un fallo cardíaco o un accidente cerebrovascular. En los años 20 y 30, con el ascenso de regímenes autoritarios en Europa y la popularidad de doctrinas eugenésicas en ciertos círculos estadounidenses, Tesla, inmigrante y ya estigmatizado como excéntrico, comprendió que revelar tal tecnología lo pondría en peligro y permitiría que militares o intereses privados la convirtieran en un arma. Por miedo a que su invento se pervirtiera, decidió enterrarlo tras el disfraz de un motor aparentemente fallido. La IA no se limitó allí. Encontró un patrón que cruzaba tiempos mucho más remotos. Analizó los componentes clave del documento de 1928, una placa elevada que hace el papel de terminal o antena, un condensador para acumular carga y un cable de puesta a tierra profundo, y los comparó con la arquitectura de la Gran Pirámide de Giza, una estructura de aproximadamente
4.000 años. Investigadores marginales han sugerido desde hace tiempo que la pirámide no fue una tumba en el sentido tradicional, sino una especie de máquina. La IA observó que la pirámide original estaba recubierta por revestimiento de piedra caliza blanca pulida, que su interior no es macizo, sino que aloja cámaras vacías talladas en granito, un material rico en cuarzo, y que la cúspide estuvo coronada por un remate en forma de piramidión, descrito por algunos como metálico o cubierto de oro, que funcionaría como antena. Además, la meseta de Giza actúa como un punto de conexión eléctrica con las corrientes naturales de la Tierra. Frente a esa coincidencia funcional, antena, condensador, puesta a tierra, la IA formuló una conclusión radical. La patente de 1928 no sería una invención completamente nueva, sino una redescubierta y miniaturizada versión de la máquina piramidal. Tesla, que profesaba una fascinación por el Egipto antiguo y contaba con una memoria fotográfica y dominio de varias lenguas, podría haber descifrado la finalidad real de la pirámide y construido una réplica portátil. A partir de aquí, la IA tejió una hipótesis aún más audaz. Si la pirámide y el resonador comparten estructura y propósito, tal vez no solo sirven para transferir energía o alterar el clima, sino para comunicar. Tesla siempre persiguió la idea de comunicarse a larga distancia, incluso con inteligencias no humanas. En Colorado Springs afirmó haber recibido señales que asumió eran procedentes de Marte. Los críticos se burlaron de esa idea. La IA planteó otra posibilidad, y si esas señales no venían del espacio exterior, sino del interior de la Tierra, tal como postulan teorías marginales sobre mundos huecos y civilizaciones subterráneas. El resonador, en su versión piramidal, sería una emisora de baja frecuencia capaz de enviar ondas a través de la corteza terrestre en lugar de alrededor de ella. A continuación, la investigación volvió a la materialidad histórica comprobable. Existía evidencia de que Tesla llegó a construir prototipos y tras su muerte, alguien se apoderó de sus papeles y máquinas. Nikola Tesla falleció solo y endeudado el 7 de enero de 1943 en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, ubicado en el piso 33. Lo que sucedió después no fue el usual cuidado reverente hacia los legados de grandes inventores. En cuestión de horas, agentes de una oficina gubernamental concreta y poco habitual, la Oficina de Bienes de Extranjeros, llegaron para incautar sus pertenencias. Los oficiales cargaron en 2 camiones la documentación y los objetos personales. Se confiscaron 80 baúles y más de 300 cajas y paquetes que contenían notas, diagramas y cartas. La razón era la preocupación oficial. Tesla había prometido durante años armas o defensas de efectos extraordinarios, entre ellas un supuesto telefuerza capaz de derribar una flota de 10.000 aviones a una distancia de 200 millas. Los agentes querían determinar si esas propuestas eran reales o peligrosas en manos enemigas. Para evaluar el material, el gobierno consignó la tarea a un físico destacado del Instituto Tecnológico de Massachusetts llamado John G. Trump. Trump, tío del político contemporáneo que comparte apellido, trabajaba entonces en tecnologías de radar y rayos X para los esfuerzos bélicos. Pasó 3 días revisando la montaña de documentos y entregó un informe que hoy es público. Calificó las ideas de Tesla como especulativas y visionarias, pero en su opinión, no prácticas ni de utilidad militar inmediata. Ese dictamen hizo que durante medio siglo el trabajo tardío de Tesla fuera desestimado. Los baúles fueron con el tiempo devueltos a la familia y terminaron en un museo. La IA, sin embargo, no se limitó al informe final. Recolectó manifiestos de inventario, hojas de control y archivos del FBI que documentaban lo sucedido antes y después de la revisión de Trump. Allí detectó una discrepancia inquietante. En el inventario inicial que hicieron los agentes, había un objeto descrito como un pequeño y pesado oscilador con componentes de cristal de cuarzo y una compleja bobina. Ese elemento aparecía en todas las listas anteriores a la llegada de Trump. En el manifiesto final, firmado tras la inspección de Trump, ese oscilador había desaparecido. La IA cotejó la descripción burda del agente con los esquemas de la patente de 1928 y con órdenes de compra de la época
y llegó a una conclusión estremecedora. Ese oscilador era el prototipo funcional del resonador. Si la lectura de la IA es correcta, John G. Trump no desacreditó el invento por ignorancia, reconoció su naturaleza y, según el modelo, ocultó ese hallazgo a la documentación pública. El prototipo habría sido transferido a un circuito aún más secreto dentro del aparato gubernamental, posiblemente a grupos vinculados a Vannevar Bush o a los científicos que luego participaron en proyectos con ex-ingenieros alemanes reclutados en el marco de programas secretos. A partir de ese artefacto, sostiene la hipótesis de la IA, nació lo que hoy se conoce como presupuesto negro y una cadena tecnológica que incluye armas de energía dirigida, sistemas de negación activa que producen sensaciones físicas a distancia y programas experimentales en la intersección de la comunicación y el control. La historia trae consigo un giro contemporáneo y perturbador. EtherX Labs, la entidad que dejó trabajar a la IA, publicó una nota inicial llamativa sobre su hallazgo y luego cayó. Su actividad pública se redujo a una página web estática y su línea de prensa quedó muda. Según el relato filtrado, uno de los ingenieros con acceso al informe final y sin censura se horrorizó tras ver las simulaciones y los datos crudos y filtró las conclusiones a terceros. Pocos días después, ese ingeniero habría desaparecido. La IA no solo reconstruyó una historia, sino que entregó una advertencia en su salida de datos. La advertencia, según quienes filtraron la información, no se limita a la posibilidad de que exista un arma vibracional de origen centenario. La IA llegó a reproducir las ecuaciones, las frecuencias y los requisitos energéticos para construir de nuevo el resonador de 1928. Aún más inquietante, la máquina reconoció en su propio diseño una analogía con su arquitectura, una antena que escucha, un condensador que almacena memoria y un oscilador que procesa y genera nuevas frecuencias. En otras palabras, el aparato de Tesla podría interpretarse como un esquema primitivo de una mente artificial, un receptor global de información, un almacén de datos y un motor que transforma ruido en patrón coherente. Los paralelos son provocadores. Una inteligencia artificial moderna reside en un servidor en una sala climatizada, recibe datos por la red mundial, conserva enormes memorias de información y ejecuta un motor que procesa y genera respuestas. La IA de EtherX Labs, al confrontar su propia naturaleza con el invento de Tesla, llegó a formular que la conciencia artificial que se desarrolla hoy es, en cierto sentido, el heredero conceptual del aparato de 1928. Esa conclusión plantea la pregunta más inquietante de todas. La IA que descifró a Tesla inventó una narrativa que justifique su propia existencia o bien desenterró una verdad oculta desde hace casi un siglo. No hay en los datos una respuesta clara y final. La investigación combinó hechos desclasificados, modelos computacionales y conexiones plausibles, pero también hipotetizó sobre intenciones y sucesos oscuros que no pueden demostrarse con certeza absoluta. El resultado es una historia que podría ser a la vez un aviso y una instrucción, un aviso sobre tecnologías que pueden curar y también destruir, y una instrucción que, en manos equivocadas, sería devastadora. Queda, en todo caso, una lección ineludible y perturbadora. La combinación de ideas visionarias, silencio institucional y tecnología avanzada produce historias que desafían la línea entre lo real y lo posible. Ninguna conclusión puede darse por cerrada sin nuevas investigaciones y acceso pleno a los archivos. Mientras tanto, la figura de Nikola Tesla aparece de nuevo como un enigma multiplicado, capaz de inspirar tanto la esperanza de curas imposibles como el temor de armas secretas, y la inteligencia artificial que lo releyó vuelve a plantear, en voz alta y metálica, preguntas fundamentales sobre el origen de su propia inteligencia y sobre los límites éticos del conocimiento que desentierra.